Sí. Jime, ¿cómo estás? Tanto Dime. tiempo. Bueno, mientras esperamos que se sume un poquito más de gente, les recordamos que si quieren anotarse en el curso Neurosis, Pensar las Intervenciones, hola Pilar, pueden escribir a violainefp.specializ, @gmail.com, violainefp.specializ, @gmail.com para anotarse y les mandamos toda la info. Va a ser los primeros 3 sábados de agosto. Puede ser virtual Eso. y una clase que si estás en Buenos Aires la puedes hacer presencial, pero también se transmite virtual. La idea en ese curso es trabajar al estilo eh, laboratorio de intervenciones, es decir, trabajar teoría de la neurosis y finalmente, si bien ya vamos hacia las intervenciones, porque todo el tiempo ustedes saben que si yo trabajo teoría, trabajo técnica e intervenciones. Pero ese sábado 20, especialmente como final del curso, va a ser tipo maratón ese día dedicados directamente a ver intervenciones, qué, cuándo, por qué, para qué, en qué casos sí, en qué casos no, ¿no? Y esto es un ejercicio importante para el analista, o por lo menos lo que yo considero que es un ejercicio importante, porque no se puede estar delante del paciente en algunas situaciones tratando de escuchar y a la vez elaborar uno. Hay un espacio fuera del trabajo con el paciente en el cual el analista puede trabajarse en cuanto a las intervenciones. Entonces va como más cómodo a, bueno, a estar ahí, ¿no? Escuchando. Mm. Sí, Así que para bueno. que le estoy mandando un mensaje con alguien que pregunta si lo podemos escribir. Qué bueno, Lucía, que te llegó el libro, ahí lo leímos. Sí, porque Bien, con qué el tema ese de bueno. estar hablando y escuchando a la vez, a veces pasa, ¿no? Que se prenden como las interfaces cerebrales, pero esas interfaces tienen que ser trabajadas por fuera del espacio, Sí. de hecho, de Sí. trabajo, ¿no? De hecho, hoy vamos a trabajar una cuestión técnica, si bien el eje de lo que vamos a trabajar hoy es distinto, pero hay Ujú. una cuestión técnica que en el ejemplo que les voy a dar, que tiene que ver con esto, con algo que uno de principio ya sabe que lo tiene que hacer, entonces lo va trabajando adentro de uno en general, ¿no? Y después lo aplica con distintos pacientes, ¿no? Eh, Ujú. que bueno, ¿Te parece que ya arranquemos con esta intro que acabas de hacer? dale, dale. Dale. Hoy vamos a trabajar en la identificación. ¿Por qué? Ujú. Porque la identificación parece un concepto muy sencillo y parece que todos habláramos de lo mismo. Y en psicología, por supuesto, tiene ese concepto, esa idea de asimilación de alguna característica de un sujeto sobre el otro, tal que el yo se modifica. Esto está tomado también en Freud, pero el psicoanálisis aporta una complejidad al concepto de identificación. Y la identificación además está en la base de todo lo que trabajamos, todo Ujú. absolutamente. Cuando Lacan dice el inconsciente es el discurso del otro, ¿cómo opera esa sobredeterminación del discurso del otro sobre el sujeto? Opera por un punto de identificación. Entonces, la identificación es algo que está en la base de todo, muy pensado rápidamente y que vale la pena que nos detengamos un poquito, porque incluso a veces en el trabajo cotidiano se dice, bueno, el paciente está identificado a la madre o al padre, ¿no? Y uno dice, y eso, digo, pensándolo, ¿no? Y yo, ustedes saben, los que han trabajado ya conmigo en espacios separados de supervisión, que yo les digo, bueno, ¿y por qué está identificado? Es decir, el eje no es la identificación con tal o cual,
sino por qué razón está identificado a ese rasgo con esa persona, ¿sí? Es decir, que lo que se trata es de lo que permite comprender las razones de esa identificación. Entonces, bueno, vamos a partir entonces de lo que decíamos de la psicología, ¿no? Que dice que hay ciertas características que el sujeto asimila sobre sí y que transforman al yo. En psicoanálisis, por ejemplo, ustedes pueden encontrar también, como hace un tiempo les conté que en las redes figuran a veces errores teóricos, ¿no? Hay un lugar donde dice que la identificación es un mecanismo de defensa. No, no, nada que ver. ¿En redes? En redes, sí, en redes, y me parece muy importante porque, a ver, es importante que ustedes tengan el concepto bien instalado, ¿sí? Porque les va a permitir operar, de eso se trata, no hay más cuestión que esa. Si uno lo piensa como un mecanismo de defensa, bueno, pues allí, por supuesto, la dirección de la cura cambia, y es complicado, si uno lo piensa así. Pero bueno, volvamos. Freud trabaja tempranamente la identificación, tanto así que ustedes saben que habla de 3 tipos de identificaciones. La identificación que permite que el sujeto se incluya, se vuelva humano, ¿sí? Es aquel, digamos, aquel modo de identificación, ¿no? En el cual el sujeto incorpora, dice Freud, en su modo, como hablábamos la semana pasada, de un hombre del siglo XIX, incorpora un fragmento, ¿no? De la fuerza. Es interesante, ¿no? Ya no habla de algo en particular, sino la fuerza. Algo de esa energía vital, ¿sí? Que le permite convertirse en humano. Anterior a toda relación de objetos. Yo me acuerdo que cuando uno estudiaba la identificación primaria, uno decía, pero ¿qué es esto, no? Mucho antes de que el sujeto elija, hay algo que se decide en él, ¿sí? Y que lo vuelve humano. Esa es la identificación primaria. Freud descubre que la identificación secundaria, que él, bueno, por supuesto, dice que es la posterior al Edipo, es al rasgo, y esto es esencial. ¿Por qué? Porque se puede estar identificado a un progenitor, tomemos por decir, también pueden ser hermanos, pueden ser otras personas, de la familia y de afuera. Muy importante, la identificación secundaria. Esta identificación del segundo tipo, para ser más claros, es una identificación que puede tener algún rasgo en relación al otro, supongamos la madre, pero algún rasgo también en relación al progenitor del sexo opuesto. Es decir, la identificación, que muchas veces así rápido se piensa como, bueno, a uno se identifica, a un progenitor de un sexo, de un género, y al otro se lo elige como relación de objeto. Esto no es necesariamente así. Ocurre en ambos, exactamente, ¿sí? Se eligen ciertas cuestiones, ¿sí? Y se identifican ciertas cuestiones en ambos. Eso es parte de la complejidad rica que tiene el psicoanálisis y que aporta a la psicología. Por otro lado, el tercer tipo de identificación es la que está en la base del funcionamiento de los grupos. A Freud le importaba mucho lo social. Ustedes piensen que él atravesó la Primera Guerra Mundial, el siglo XX destrozó muchas de las ideas de armonía y de comunidad, ¿no? Los idealismos de los siglos anteriores. Y eso es una constante preocupación en Freud. Por eso la identificación del tercer tipo se acerca, digamos, apunta, lo que tradicionalmente se habla de las jóvenes en el internado. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando una recibe una carta y todas están como, se identifican a ella. El capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Y análisis del yo, exactamente. Sí. Así que como decíamos entonces, Freud, digamos, fíjense que ya agrega una complejidad de tiempos
y de posiciones en la identificación que Lacan también tomará. Con posterioridad, Lacan va a tomar, primero vamos a hablar del seminario 24, paradójicamente, de cómo lee Lacan esas identificaciones, esas mismas 3 identificaciones de las que habla Freud, pero las piensa en relación a los 3 registros. Y es súper interesante, no es difícil, y nos permite mucha más comodidad para verlo en la clínica. Por ejemplo, ¿a qué se identificaría el sujeto, ¿no? En, por ejemplo, la identificación primaria de la cual habla Freud? En los 3 registros, piensen ustedes, ¿a lo real, a lo simbólico del otro o a lo imaginario del otro? Piensen si ustedes quieren, a ver, arriesguen un poquito, pero van a ver que si lo piensan, en 2 segundos sale. ¿Sí? La identificación primaria en Freud corresponde en Lacan a la identificación a lo real del otro real, a la fuerza, a eso imposible de atrapar con la palabra, a eso que nos hace humanos. ¿Sí? Y la identificación, tomemos un ejemplo más fácil, la identificación del tercer tipo, que de la cual habla Freud, esa que decíamos de las chicas en el internado, sería ¿qué? Ahí está, Ximena dijo real, bien, sí, re bien. La del internado, es la identificación a qué registro del otro real, porque el otro siempre es el otro real, porque es imposible de conocer del todo. Siempre va a haber en el otro, en el gran otro, algo profundamente enigmático. Entonces, ¿cómo sería la identificación esta del contagio, de los grupos? ¿La identificación a qué del otro real? ¿A lo? No. ¿A lo imaginario? No es a lo simbólico. Por eso les digo, está bueno pensarlo, está re bueno pensarlo, porque es a lo imaginario. Es ese punto donde el sujeto se incluye en la masa y confunde su singularidad con las de todos. Exactamente. Ahí está, a lo imaginario. Entonces, la identificación del tercer tipo de la cual habla Freud corresponde en Lacan a la identificación a lo imaginario del otro real. Y entonces, siempre, ¿cuál que quede claro. Perdón, no se escucha bien. Siempre es del otro real. Siempre es del otro real, siempre. Y nos queda una más, que es la identificación que decimos, posterior al Edipo, la identificación al rasgo. Esa identificación al rasgo, ¿a qué registro correspondería en Lacan? Es la identificación a lo qué, a lo simbólico del otro real. Exacto, es la que nos queda, pero es a lo simbólico en el sentido de que es un rasgo que está profundamente diseñado por el lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ahora vamos a trabajar, digamos, parte de esta identificación es muy importante en este ejemplo que les voy a dar, y van a ver cómo esa forma está modelada por el lenguaje, ese rasgo, ¿no? Cuando nosotros decimos, no sé, mi mamá es, no sé, mi mamá es mala, por ejemplo, mi mamá es hipócrita, o mi mamá es seductora, o mi mamá, no sé, digo, mi mamá por decir, son siempre lecturas. Siempre está modelado desde el significante. Claro. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo Lacan habla acerca de la identificación en el seminario 9. Y después ustedes se van a dar cuenta de qué les estoy diciendo, porque si se los digo de antemano se asustan capaz. Ustedes saben que Lacan
utiliza el toro para pensar en la identificación, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de cómo es el toro, ¿sí? Voy a aprovechar esto, ¿sí? Que es una pulsera. Esto vendría a ser el toro, ¿sí? Es una figura Es una figura geométrica. topológica. Por supuesto, a ver, no es exactamente el toro, es todo redondeado, ¿sí? Sí, sí, Pero pero lo bueno, contextualizo porque de repente dijiste toro y por ahí si alguien no sabe que el toro no es el toro, lo claro, explico. exactamente, es la figura topológica del toro, está muy bien, sí. Y se parece a lo que en los autos son las cubiertas, ¿sí? La parte de goma, Eso. de las ruedas, ¿sí? Que están cerradas sobre sí. Tenemos que pensar que está cerrado sobre sí. Pero vamos a usar Ujú. esto para hacerlo, digamos, más sencillo y para Vamos. pensar. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que la identificación, si ustedes lo piensan, es algo muy casi descabellado. Es decir, uno llega a la idea de que la identificación está en la base de la constitución psíquica, pero si uno piensa, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué proceso daría lugar a que algo que está en el afuera, absolutamente en el afuera, pase a estar adentro del sujeto? Pase a funcionar tan desde adentro del sujeto que ni siquiera el sujeto se da cuenta que actúa como otro. Ujú. Es muy, es muy interesante, ¿eh? Por eso siempre yo les digo, eh, acérquense a las cuestiones básicas casi como con la forma de observar de un niño, ¿sí? Pregúntense cómo es que algo podría estar en el exterior y devenir interior. Entonces, Lacan utiliza esta figura del toro y dice, esto es el cuerpo, no, es la carne, ¿sí? Es la carne Ujú. del sujeto. Después la va a usar para otras cosas, el toro, para el deseo, la demanda, pero yo no quiero, hoy quiero que lo piensen desde este punto. Y dice, aquí tenemos la carne, ese bebé que viene y es tomado por la langue materna, ¿sí? Que inscribe un corte en ese cuerpo y que empieza a inscribir sobre ese cuerpo superficies, ¿no? Entonces, lo que él dice es, se produce un corte y se abre, ¿sí? Este toro se abre. ¿Qué sucede? Supongamos que esto lo pudiéramos abrir y desplegar así. Yo ahí voy a utilizar otro ejemplo. Voy a usar esta manga, ¿sí? Este precioso saco que adoro, se los voy a Porque no mostrar. tenemos una rueda de neumático en nuestro living, entonces vamos a usar la manga, Claro, exactamente. Y además lo que tiene es, esta preciosa manga, lo que tiene es un que estampado. un estampado soñado que adentro es muy distinto, por eso es que la vamos a usar. Dale. Entonces, ¿qué sucede si esto, que supongamos fuera el toro, se corta, se abre? ¿Qué hace la palabra sobre la carne? Entonces dice Lacan, produce una reversión, empieza a producirse que lo que estaba en el exterior, imaginen ustedes algo que está aquí en el exterior, ¿a dónde va a parar si se reversiona el toro? Va a quedar metido aquí adentro. Ujú. ¿Comprenden? Esto que estaba en el exterior se posa en la superficie y cuando todo esto reversiona, lo que estaba adentro pasa a estar afuera y lo que estaba afuera pasa a estar aquí adentro. Esa marca del otro, esto es el modo en que Lacan nos dice, podemos imaginar la identificación. Este proceso de reversión donde el cuerpo deviene simbólico y atrapa eso que estaba en él afuera y que es un rasgo del otro. Ujú.
Ahora bien, vayamos al ejemplo, porque todo Vale. esto es muy teórico y es genial, pero si no nos sirve para la clínica, no nos sirve para nada. Entonces, yo tengo una paciente cuya madre ha sido una importante abogada penalista. Esta mamá se ha caracterizado por defender justamente, digamos, lograr la libertad de aquellos clientes que realmente tenían todo en contra, es decir, aquellos ladrones, asesinos, personas acusadas con todas las pruebas para ser culpadas y su capacidad, en cuanto ustedes saben, el derecho que todos tienen derecho a una legítima defensa, ella sostenía que se probaba a sí misma mostrando que ese sujeto con todo en contra, ella lo podía sacar libre. Esto, para esta hija, produce un efecto muy terrible en relación a su idea de justicia. La madre lo tomaba por el lado del ejercicio, ¿no?, del derecho. En la hija, esto era aterrador. Su madre elegía personas manifiestamente culpables para dejarlas libres. Entonces, bueno, esa hija va creciendo, bueno, se pone en pareja y su pareja es una persona que en algún momento toma algunas características bastante agresivas. Y su madre, de qué lado se pone? ¿Ustedes qué imaginan? Obviamente, del lado no de ella, sino de su pareja, que era manifiestamente una persona agresiva, bueno, complicada, incluso con sus nietos, etc. Entonces, cuando ella relata todas estas situaciones, donde ella todo el tiempo se sentía como que su madre estaba siempre a favor de otros y ella trataba de ser siempre muy correcta, yo ahí, y este es el punto que hoy les decía más temprano, la cuestión técnica, eh, el objetivo es construir alguna intervención que permita abrir, porque si uno queda ahí, bueno, queda ahí, se cierra ahí, uno pide asociaciones, bueno, esto es clásico, ¿no? Uno pide asociación libre, pero bueno, una de las modalidades, en vez de estar pidiendo, digo, que no Ujú. se escuche como demanda, es intervenir haciendo una frase lo suficientemente amplia o metafórica que permite que el sujeto deslice a partir de ahí. Estamos hablando, por supuesto, de la neurosis. Entonces yo le digo el enemigo interior, ¿no? Porque ella relata esto de su madre, que esta situación donde siempre estaba a favor de, bueno, de su ex marido y además de todas estas personas, y entonces ella se sentía en peligro siempre, entonces yo le digo el enemigo interior. Y ella ahí empieza a deslizar, y es muy interesante, después de varias asociaciones, termina diciendo que ella siempre ha tenido miedo de contraer cáncer. Siempre ha sido un temor que la ha acompañado, el hecho de si no va a tener un tumor, todo el tiempo, ¿no? Es decir, ella se va a los médicos, se controla, pero siempre está esperando el momento en el cual ese cáncer se manifieste. Y ahí lo que aparece es, y esta es como la siguiente intervención, por lo menos que yo hago, ustedes saben que el cáncer ocurre cuando las células del propio cuerpo no reconocen las células con el mismo ADN y las tratan como ajenas. Ustedes verán la similitud que esto tiene en relación a lo que hablábamos antes, ¿no?
una Ujú. madre que no trata a su hija como continuación, ¿no? Como de su propia, bueno, de su propio cuerpo, y entonces allí pueden encontrar cómo, este es un ejemplo nada más, de cómo el psicoanálisis amplía el concepto de identificación y por qué en psicoanálisis es mucho más rico, ¿no? Que no es solamente, bueno, que se parece en tal rasgo a tal persona o a cual, ¿sí? A tal o cual, bueno, y entonces se parece y hace lo mismo y copia, sino cómo en el psicoanálisis, en la medida en que el cuerpo simbólico que se constituye, como decíamos, ¿no? Cuando se produce la reversión del toro, es decir, ese cuerpo simbólico, efecto de la palabra, cuando ella dice, yo siempre me sentía en peligro con mi madre, y a continuación termina pensando en la posibilidad de un cáncer, allí podemos ver el deslizamiento de ese lugar de identificación donde ya esa, ese rasgo materno no está en él afuera, ya no está aquí, sino que está metido aquí en el interior del Ujú. cuerpo. Bueno, creo que por hoy espero que les sirva porque me pareció a mí muy luminoso cuando la escuché. Porque no es una forma tradicional de pensar en la identificación, ¿no? Y bueno, y les permite poner en juego muchas nociones que el psicoanálisis aporta, ¿no? En relación al cuerpo como una zona erógena por completo, ¿sí? Ujú. Así que bueno, Bueno, gracias, Cari. Bueno, gracias, Violén. Nos estaremos viendo el viernes que viene a las 16 horas, eh, 16:30, Argentina. Y recuerden suscribirse al canal. ay sí, que llegamos a los 1000 seguidores, muchas gracias, Es gracias un flash. Guadita. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Así. Bueno, y si quieren que hablemos de algo en particular, mándenos un mensaje que los leemos. Bueno, adiós. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao.